Proyecto secreto 7, el número de Abba para tu casa. Si me dice, séptimo día acabó Dios la obra que hizo y reposó en Génesis capítulo 2, versículo 2. 7 veces caerá el justo y volverá a levantarse en Proverbios capítulo 24, versículo 16. Y los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Me dice Esteban, Noé. Te revela el proyecto 7, día 20. Proyecto secreto 7, descifrado desde el trono. ¿Por qué 7? Porque Abba no hace nada sin 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Es perfección, consumación, reposo, pacto. Número 1, 7 es igual a consumación de tu valle en Génesis capítulo 2, versículo 2. Me dice el día 1 al 6 es creación en Génesis capítulo 1, versículo 31. Día 7 dice reposó en Génesis capítulo 2, versículo 2. Me dice tu valle en el día 17, muerte en Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Día 18, lloro en Salmos capítulo 30, versículo 7. En el día 19, trono en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. En el día 20, Cabod en segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Profecía. Faltan 3 días para el día 23, es igual a 7 días desde el día 17, es igual a semana de resurrección en Oseas capítulo 6, versículo 2. Me dice, decreta, Abba consuma la obra en mi casa el día 7. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Reposo de mis amados viene en Hebreos capítulo 4, versículo 9. Número 2. 7 es igual a las 7 personas de tu proyecto, me dice. Número 1, nombre Jesús Rey con corona de oro en Apocalipsis capítulo 19, versículo 12. 7 espíritus sobre ellos. Vamos a ver en Isaías capítulo 11, versículo 2. Espíritu de Jehová. En Isaías capítulo 11, versículo 2. Número 2, nombre Esteban. Noé en Génesis capítulo 6, versículo 8. Los 7 espíritus sobre ellos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Espíritu de sabiduría en Isaías capítulo 11, versículo 2. Número 3, tus amados en Cantares capítulo 4, versículo 7. 7 espíritus sobre ellos. Espíritu de inteligencia en Isaías capítulo 11, versículo 2. Número 4, sobre tus hijos en Hechos capítulo 2, versículo 17. 7 espíritus sobre ellos, espíritu de consejo en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y está lleno de bendición sobre los espíritus de los hijos, en espíritu de poder en Isaías capítulo 11, versículo 2. De los 7 espíritus. Espíritu de conocimiento en Isaías capítulo 11, versículo 2. Espíritu de temor de Jehová sobre los nietos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Podemos ver las ricas bendiciones que hay aquí en relación a los 7 espíritus que están sobre ellos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Amén. Así es que los hijos y los nietos son de bendición, así como nuestros amados. Me dice, tu padre fundó 3 iglesias. Número de Trinidad en Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, tú levantas, o sea, me dice a mí que yo levanto una casa con 7 número de perfección. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice, porque la casa es mayor que el templo. En Ageo capítulo 2, versículo 9. Número 3, 7 es igual a los 7 decretos.
Secretos para el día 370 en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Secreto es igual a sot en hebreo. Salmos capítulo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová. Me dice, Abba, me da 7 secretos. Vamos a ver los secretos que me daba. Secreto número 1. A los 7 días el arca reposó en Juan capítulo 8, versículo 4. Me dice, tu casa reposa en el día 7 de esta semana, en Hebreos capítulo 4, versículo 9. Secreto número 2. 7 vueltas a Jericó en Josué capítulo 6, versículo 15. 7 días de adoración. Tumban muro de Saúl en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Secreto número 3. 7 veces rociar sangre. Levíticos capítulo 16, versículo 14. La sangre habló 7 veces por nuestros hijos en Hebreo capítulo 12, versículo 24. Secreto número 4. 7 lámparas del candelero en Éxodo capítulo 25, versículo 37. Me dice tu altar, que mi altar no se apaga en Levíticos capítulo 6, versículos 13. Vamos a ver el secreto número 6. Dice 7 palabras en la cruz. Vamos a ver el secreto número 5. 7 panes alimentaron a 4,000. Mateo capítulo 15, versículo 36. Me dice tú, poco alimenta generaciones en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 10. Secreto número 6, 7 palabras en la cruz, en Lucas capítulo 23, versículo 34 al 46. Consumado es en Juan capítulo 19, versículo 30. Me dice, tu día 17 fue viernes, tu día 20 es lunes, tu día 23 es jueves, resurrección en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 7. Vamos a ver el secreto número 7. 7 iglesias, 7 estrellas. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, me dice, tu casa es la octava. Nuevo comienzo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, porque 8 es igual a resurrección en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20. El rey con corona de oro me dice del proyecto 7, y en su mano derecha tenía 7 estrellas en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Me dice, hijo Esteban, ¿por qué secreto 7? Porque tu palabra murió con 3 iglesias en Mateo capítulo 16, versículo 18. Me dice, yo te levanto con una casa y 7 nombres. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Porque día 17 fueron 7 lágrimas en Salmos capítulo 56, versículo 8. Dice, yo las guardo en mi redoma en Salmos capítulo 56, versículo 8. Dice, porque 7 veces caerás en Proverbios capítulo 24, versículo 16. Dice, pero 7 veces te levanto en Salmos capítulo 37, versículo 27. Me dice, el proyecto no es tuyo, es mío. En Salmos capítulo 127, versículo 1. Y dice, yo no dejo nada a medias en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El secreto es este, el día 370 no es el final, me dice, es el día 7 del reposo de tu casa. En Hebreos capítulo 4, versículo 9 dice, cuando tus amados entren, tus hijos canten, tus hijos se postren y tus nietos profeticen. Y tu nieta dancen, tus nietos dancen, dice, y tu hija, hijo lloren.
Dice, yo reposaré sobre tu casa en Isaías capítulo 11, versículo 2, y todos a él así dirá, 7 perfecto, consumado es. Génesis capítulo 2, versículo 2, dice, guarda el secreto, vívelo y en 370 días lo gritarás. Amén. Dice que el proyecto es de Dios, no es mío. Y que nada deja él a medias. Es el secreto de este día 370. Dice, nuestros finales el día 7 de reposo de mi casa. Cuando tu amada entre, tu hija cante, tu hijo se postre, tu nieta profetice, tu nieta dance y tu hija llore. Dice, yo reposaré sobre tu casa. Isaías capítulo 11, versículo 2, y todas a la Siria y dirá, 7 perfecto consumado es. 7 perfecto consumado. Génesis capítulo 2, versículo 2, guarda el secreto, dice, vívelo y en 370 días lo gritarás. Amén. Misión número 58, activar proyecto secreto 7. Dice, mañana en tu altar a 7 actos. Número 1, 7 de la mañana, lee en Génesis capítulo 2, versículo 2. Declara, hoy entro en reposo en Hebreos capítulo 4, versículo 3. Número 2, 7 veces rodea tu altar en Josué capítulo 6, versículo 15. Dice, por cada nombre Jesús, Esteban, y el nombre de tu amada, tus hijos y tus nietos. Número 3, 7 escrituras en Romanos capítulo 4, versículo 16. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Salmo capítulo 19, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Isaías capítulo 60, versículo 1. Josué capítulo 24, versículo 15. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Número 4, 7 minutos en silencio. Habacuc capítulo 2, versículo 20. Deja que Cabot pese, en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 14. Número 5, declaraciones, vive, libre, sana, salva, santa, firme, mía, sobre cada nombre. 7 de la noche, órgano, en Salmos capítulo 150, versículo 4. Como tu padre en Salmos capítulo 33, versículo 2. Dice, 7, toca 7 notas y adora. Número 7, sellar, escribe en cuaderno. Proyecto secreto 7, día 20, consumado será en el día 370. Proyecto secreto 7, día 20, consumado será día 370. Habacuc capítulo 2, versículo 3, guarda el Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. 7 es el número, me dice, de tu casa en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. 7 es el número de tu reposo en Hebreos capítulo 4, versículo 9. 7 es el número de tu consumación en Juan capítulo 19, versículo 30. Me dice, tu padre trabajó 6 días y murió en Génesis capítulo 3, versículo 19. Me dice, tú trabajas 6 días y el séptimo adoras en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice, porque la obra no es tuya, es de Abba y él reposa cuando su casa está lista. Santo, santo, santo. Proyecto secreto 7. Solideo. Gloria.